Bienvenidos a la sesión de hoy, muchas gracias por participar. Mi nombre es Kelly Rodríguez y yo soy la fundadora y facilitadora de la STOA Madrid. Ahí en la pantalla de fondo pueden ver un poco de información sobre lo que somos y lo que hacemos. Les invito a visitar el blog de la STOA, donde están las últimas noticias de lo que hacemos en la STOA. Somos la primera escuela de filosofía estoica en España y bueno, nos dedicamos un poco a promover el estoicismo en tiempos modernos. Como saben, estamos haciendo un ejercicio que, por cierto, José Luis, te agradecí en el post que publiqué sobre la actividad, pero quiero agradecerte por aquí también. La idea de hacer esta práctica semanal, ¿no? Sobre las virtudes y un poco, bueno, he integrado tu idea un poco en el funcionamiento de estas sesiones. Me parece que puede ser muy útil. Así que muchísimas gracias. Desde la semana pasada estamos un poco practicando, empezamos con la práctica de la valentía. Me encantará ver sus comentarios sobre las experiencias que tuvieron en el foro al que dimos lugar la semana pasada, el foro de la STOA. Empezamos entonces con una virtud nueva, que es la virtud de la disciplina, o de la autodisciplina, ¿no? Eso que también se llama autocontrol. A mí me ha gustado más el término autodisciplina porque siento que es ese autorregularte, ¿no? Entonces, el ejercicio que quiero proponerles hoy es el ejercicio de hablar bien y poco, ¿no? Los estoicos, pues un poco en varios de las citas, voy a citar voy a hacer dos citas particulares en esta oportunidad, y hablan un poco de eso, ¿no? De pesar un poco las cosas antes de decirlas, ¿no? Darles la magnitud, ver la magnitud que tienen, pesarlo y si realmente vale la pena decirlo, incluso en entornos donde se supone que hablemos, ¿no? Donde se supone que interactuemos. Entonces voy a compartir con ustedes esta parte. Luego les comento allí algunas actividades. Como decía, bueno, abrimos la semana con la disciplina con la virtud de la autodisciplina, y quisiera citar primero a Marco Aurelio, donde dice: adquiere el hábito de prestar atención a lo que dice el otro y entrar en la medida de lo posible en el alma del hablante. Hay otras citas que dicen en la mente del hablante, el original dice un poco más en el alma. Yo me he querido quedar con esta cita, ¿no? Parece que el hábito de prestar atención es algo que podemos entrenar, ¿no? Ese hábito de en vez de estar escuchando para ver qué voy a responder, realmente entrar en lo que el otro me quiere decir, ¿no? Con todas ¿cómo lo diría? Los grises que eso puede tener, el entender un poco de alma a alma lo que el otro me quiere decir, y posiblemente eso me ayude un poco más a empatizar con el otro, ¿no? Y también quería citar a Epicteto, donde nos dice acá que el silencio sea tu objetivo en su mayor parte. Di solo lo que sea necesario y sé breve al respecto. En las raras ocasiones en que se te pida que hables, habla, pero nunca sobre banalidades como gladiadores, caballos, deportes, comida, bebida o cosas comunes. Sobre todo, no hagas chismes o no cotillees, como se dice aquí en España, ¿no? Sobre las personas, alabándolas o culpándolas o comparándolas. Epicteto. Entonces, a partir de estas dos ideas, pues me gustaría, voy a dejar esta de fondo, me gustaría un poco analizar el tema, ¿no? No sé si nos acordamos un poco de este diagrama. Cuando hablamos de este diagrama en la reunión de estudio del mes de abril, hablábamos de esto, de cómo según los estoicos, esto es un dibujo de cómo según los estoicos funciona nuestra mente, cómo es nuestro proceso, desde que recibimos un estímulo hasta que efectivamente actuamos o decidimos actuar de una manera u otra, ¿no? Y decíamos, algunas personas lo comentaban ese día, que es difícil, ¿no? Parece que entre que recibimos el estímulo y respondemos, pareciera que hubiese muy poquito tiempo. Entonces, lo que nos dicen los estoicos es que hay todo un proceso, hay un proceso incluso de enfrentamiento a la impresión que me genera ese estímulo inicial, y que está dentro de nuestro control hacer que ese estímulo, que ese tiempo sea lo más largo posible. Entonces, efectivamente, con la práctica del silencio, tenemos eso en nuestra mano, podemos decidir callar. Entonces, lo que quiero proponer aquí con este ejercicio es practicar justamente ese mordernos la lengua, pero no mordernos la lengua para tragarnos lo que queremos decir, sino porque hace falta un tiempo para procesarlo, para que todo esto que aparece aquí en el gráfico pueda ocurrir, ese procesamiento inicial de la sensación que recibo, ¿no? O de ese pensamiento inicial que se me ocurre, luego valorar la impresión y luego responder. Entonces está en nuestro control, y el silencio es una muy buena herramienta para alargar ese tiempo. Siempre tenemos oportunidad y siempre tenemos
la posibilidad, la facultad de decidir, lo voy a pensar un poco mejor, ¿no? Vuelvo aquí a la cita de Epicteto, de Marcos, y entonces les comentamos un poco, ¿no? Ese disciplinar un poco la lengua, intentar alargar ese tiempo. Realmente nos parece que el tiempo en que solemos responder, entre algo pasa y respondemos, es suficiente. Suele ser muy rápido, y en ese poquito tiempo que dedicamos a procesar, o que ni siquiera somos conscientes que estamos procesando, no da tiempo a hacer todo el proceso que nos recomiendan los estoicos de valorar lo que está pasando, quizás desde las distintas virtudes, ¿no? Desde la virtud de la justicia, estoy siendo justo en esta situación, me estoy poniendo en el lugar del otro, incluso cuando recibo agresiones, alguna mala palabra, hay un conflicto, una diferencia de opiniones. Para que a mí me dé tiempo de analizar la situación desde el punto de vista de las virtudes, se necesita tiempo. Filosofar toma un cierto tiempo. Es verdad que cada vez es más rápido, cada vez es más fácil y que el automático sean las virtudes, pero para llegar allí pues toma un tiempo de entrenamiento y llevar adentro las cosas y realmente reflexionar qué es lo que vale la pena decir, qué es lo que vale la pena responder, toma tiempo, toma mucho más tiempo del que solemos dedicar a este análisis, ¿no? También otro elemento que quiero introducir, sobre todo porque el final de esta semana, el día sábado, como saben, vamos a tener un webinar sobre preconcepciones. El tema de las preconcepciones vistas según los estoicos, pero aplicada al tema del COVID, a la crisis que tenemos actualmente con el COVID, ¿no? Entonces, todos los seres humanos tenemos preconcepciones. Entonces, poder llegar al hueso del asunto y decir, estoy aplicando, como decía Epicteto, aplicando correctamente la preconcepción de cualquier cosa que estemos hablando, toma un tiempo porque me toca analizar y llegar como esa verdad incontestable, ¿no? Y llegar a una verdad incontestable toma un tiempo de reflexión y análisis. Entonces, muchas veces yo creo que quisiera que se pusiera de moda, más bien en vez de responder, que pongamos de moda lo tengo que pensar un ratico más, ¿no? Déjame que pospongamos este punto, le ponemos un clip y lo dejamos para el próximo día porque tengo que pensarlo un poco más. Entonces, lo que nos recomiendan los estoicos es, sobre todo en el tema preconcepciones, que es la clave de muchísimos conflictos, por eso les recomiendo mucho participar, tanto en el webinar del día 16 de mayo como en la reunión de estudio, ambas actividades son complementarias, como en la reunión de estudios del día 30 de mayo, que va a ser sobre preconcepciones y conflictos, de cómo las preconcepciones están en la base del conflicto, porque no nos damos tiempo para analizar cómo estamos aplicando las preconcepciones, desde el punto de vista de Epicteto. Entonces, lo que nos recomiendan los estoicos es educarnos en ese tema, ¿no? En el tema que sea que estemos hablando, tomarnos el tiempo para analizar, desengranar, desentrañar y al final responder. Entonces, el ejercicio que propongo hacer esta semana es un poco ese, aplicar la autodisciplina de no responder inmediatamente. Y se podría ver incluso como un ejercicio de disconfort voluntario, ¿no? Porque normalmente lo que hacemos es responder y nos sentimos bien inmediatamente respondiendo. Lo vemos en internet, esas paragrafadas enormes, ¿no? Esas respuestas infinitas y esos debates infinitos donde parece que la gente tiene mucho, mucho, mucho que decir, ¿no? Entonces, y eso parece que satisface, por supuesto, muy probablemente el ego, ¿no? Pero entonces, en vez de eso, restringir esa reacción y decir, me voy a callar esta vez, ¿no? Y durante esta semana practiquemos me voy a callar, esta vez on hold, ¿no? Voy a poner en pausa el aplicar esta respuesta, un poco resistir esa urgencia de hablar. Decía Pitágoras que todo el que habla, o hablar y pensar, ¿no? Y actuar sin pensar o sin meditarlo correctamente, nos hace miserables, ¿no? Y yo creo que debemos pensar un poco en esa palabra. Aplicarla a nosotros a veces cuesta un poco, pero nos hacemos miserables, nos hacemos viles, ¿no? Cuando respondemos un poco desde las vísceras, ¿no? Sin pasarlo por un proceso. Como decía, pues yo creo que otro tema interesante aquí podría ser el cómo detecto que me tengo que callar. A veces estoy hablando y digo, mejor me callo, ¿no? ¿Por qué? Las emociones negativas o las emociones excesivas son muy fáciles de detectar porque nos dan un tip, que es ese mal sabor de boca, esa mandíbula tensa, esos puños que se cierran, ese cuerpo que se encoge si me da miedo lo que sea que estemos conversando, ¿no? Si inmediatamente detectemos este tipo de sensaciones,
Es lo bueno de las emociones negativas, que nos dan una pista para detectarlas, y la única forma de desactivarlas e impedir que la emoción negativa se apodere de nuestra ciudadela interior, como decía Marco Aurelio, ¿no? De cerrar las puertas de la ciudadela interior e impedir que se apodere de nosotros esa emoción, es callar. O sea, podría ser el primer paso, ¿no? Luego ya hago todo el procesamiento interno de la emoción y por qué me está generando esta emoción, y luego decido responder. Pero la única forma de quitarle poder es el silencio, definitivamente. Entonces, tomar una caminata a veces también nos ayuda un poco a dar el tiempo de desnudar esa emoción. Entonces, también yo creo que sería bueno preguntarnos qué tanto tenemos que decir, ¿no?, sobre un tema. E incluso yo propondría, no sé, hacerlo esta semana, a ver qué tal se nos da. No es que no vamos a responder nunca, ¿no? Imagínate que tú me dices una cosa y yo tengo otra opinión. Pues te doy mi opinión, ¿no? Desde la humildad y desde, como decía Marco Aurelio, desde el cariño, ¿no? Si algo tengo que decirlo, pues lo digo, desde el cariño, desde mi responsabilidad de cómo eso va a impactarte también. Y el otro, por supuesto, probablemente tendrá otra opinión. Pues no dar más de dos, no insistir más de 2 veces. O sea, yo les propongo un poco, y abriré un poco al final la conversación, ese insistir tanto podría ser también como un síntoma de mucho ego, ¿no? De mucha necesidad de, quizás ni siquiera de convencerte, sino de ganarte en el debate, ¿no? De que mi opinión y mi análisis sea más fuerte que el tuyo, ¿no? Realmente, ¿qué tanto sabemos sobre nada, ¿no? Yo propondría hacer como ese ejercicio un poco de humildad y decir, ¿qué tanto sé? A lo mejor probablemente no estoy viendo bien tu punto, ¿no? No estoy viendo bien el lado de lo que tú me quieres decir. Entonces, darnos ese momento de humildad personal de decir, puedo estar equivocado yo también, así mejor me callo, mejor hago silencio y lo reflexiono mejor. ¿Sí? Me doy ese tiempo para hacerlo. Como saben, la semana pasada estrenamos el foro, tenemos foro de la STOA, pueden ingresar a través, está haciendo la página web, pero ya está activa la pestaña del foro. Algunas personas han tenido problemas para entrar, pero muchos otros han podido hacerlo. Así que estamos resolviendo problemitas técnicos, pero les invito a entrar en el área del foro y comentar un poco la experiencia que vayamos a tener durante la semana a partir de este ejercicio, ¿no? Y el foro también está guiado un poco por este espíritu, ¿no? Por este espíritu de préstale atención a lo que dice Marco Aurelio, presta atención y entra en el alma de lo que el otro te quiere decir, y para hacer ese ejercicio y viajar al alma del otro se necesita cierto tiempo, y también lo que nos dice Epicteto acá del silencio. Entonces, varias personas me han preguntado, bueno, pero ¿cómo se puede hacer silencio en un foro? Si un foro está para hablar, ¿no? Yo creo que es el mejor espacio para aplicar esta cita, porque justamente es el espacio donde se espera que hablemos, donde nosotros esperamos además ejercer nuestro rol, ¿no? En el foro, ¿no? Y que nuestra participación sea, pues, qué sé yo, visible, útil, ¿no? Pero creo que para que sea visible y útil, y para que realmente aporte las cosas que digamos, hace falta hacer silencio, analizar bien si lo que voy a decir realmente aporta, ¿no? Y realmente está pasado por el filtro de las virtudes, es una respuesta virtuosa a lo que voy a hacer. Entonces, sí, cuando entren en el foro van a ver que esta cita un poco preside, ¿no?, en la descripción del foro, que el silencio sea nuestro mayor objetivo y solo digamos lo que realmente está mejor solo si se dice, ¿no? Y lo que no, lo dejemos fuera. Hay otros elementos de este análisis, por ejemplo, lo que decía Epicteto de no hablar de cosas banales, ya no hablamos de carruajes ni de gladiadores en estos días ni nada, pero bueno, tenemos las Kardashians, ¿no? Y tenemos toda la prensa rosa, y tenemos el fútbol, y tenemos una serie de cosas, ¿no? Yo no quisiera ahondar tanto aquí porque creo que ese es más un análisis de este mismo ejercicio, pero visto desde el punto de vista de la justicia. También vamos a ver este mismo ejercicio, pero cuando practiquemos la justicia podemos verlo desde esa perspectiva. Yo he querido más centrarme en este tema de la autodisciplina, decido poner en pausa y restringir esa necesidad interior de responder y saltar, ¿no? Y verlo desde el punto de vista de la autodisciplina. Pero también, bueno, nos recomiendan no envilecernos, no hablar de otros, no dedicar el tiempo. No tenemos toda la información sobre las personas sobre las que hablamos que no están presentes. Entonces parece un poco injusto, ¿no?, el hablar de los que no están presentes. Parece que lo que ellos proponen es que nos envilece. O sea, reflexionemos un poco sobre
sobre ese sentido y nos envilece, y sobre todo porque está muy cerquita la posibilidad de caer en juicios de valor, de ser injustos con los demás. Entonces, como digo, esta parte del ejercicio creo que va más en la línea de la virtud de la justicia, lo veremos después, pero bueno, quería proponerles un poco este ejercicio de poner de moda el silencio, de poner de moda voy a pensarlo un poco más y luego te respondo. Así que, si les parece bien, abrimos unos minutillos los micrófonos y comentamos si alguien tiene algún comentario que hacer, alguna experiencia del estilo. Eso. Bienvenidos. Una cosita que decían los abuelos, ¿no? Antes de hablar, tómate 10 segundos, respira. Me hizo acordar mucho a mi abuela. Cuenta hasta 10, cuenta hasta 10. Exacto. Sí, en esos 10 segundos parece que como que por dentro pasa algo, ¿no? Y podemos ordenarnos un poquito más. A veces normalmente no tenemos 10 segundos, en menos de un segundo está una respuesta compleja, ¿no? Y peligroso. Científicamente se dice que esos 10 segundos es cuando la mente reactiva se separa de la mente analítica y la mente analítica puede tomar una buena decisión sobre una mente reactiva. Eso científicamente está comprobado y se dice que por eso, antes de eso, te callas, cuentas hasta 10 o hasta 20, yo en mi caso hasta 30 veces tengo que contar, soy muy reactivo, pero bueno, no sé, a mí me cuesta mucho esta autodisciplina, es reconocerlo. A todos nos pasa, sí. Gracias, Max. Estaba pensando la palabra reactivo, ¿sabes? Le ponemos la C al principio y sale creativo, ¿no? También. Ser menos reactivo, más creativo. Para ser creativo hay que dejar un poquito reposar lo que viene, ¿no? Y quizás desde el punto de vista del estoicismo sería responder desde las virtudes, ¿no? Primero, pues sería la autodisciplina del ayuno de palabras, ¿no? Me gusta. Pausar. Después sería la ecuanimidad y la justicia. La humildad forma parte de la ecuanimidad, ¿no? No darse más importancia que los otros y ponerse en su justo sitio. No consiste en pensar menos de uno, sino pensar menos tiempo en uno, ¿no? Y por último, la valentía a equivocarte también y admitirlo. Y estás con la valentía de decir lo que piensas y luego la justicia para admitir cuando alguien expresa algo y disfrutar también de la inteligencia y de la habilidad de los otros. Exacto. Ser un poco más observadores, ¿no? En el ejercicio. Eso es parte cuando leemos las meditaciones que están llenas de este tipo de referencias, o Epicteto también, sé más observador, ¿no? Observa, en vez de ser el que dirige la conversación, observa un poco más, ¿no? Y te darás cuenta de muchas cosas, de la parte emocional también de lo que el otro transmite. Es una parte que nos perdemos y por eso no hay tanta empatía, ¿no? En los debates y en las conversaciones, porque el otro está muy centrado en lo que te voy a responder y cómo voy a desarmar tu análisis, ¿no? Además, es curioso, la palabra dice disciplina de responder inmediatamente, la mente inmediata. Bueno, sí. Pues déjala reposar, ¿sabes? No sea responder inmediatamente. Exacto, no con la mente inmediata. Exacto. Genial. Por ahí va mi comentario también. Y la línea, ¿no?, entre las virtudes, es decir, entre la valentía y a lo mejor el silencio. Muchas veces hay que contestar, pero a lo mejor no es inmediatamente y no dejarlo pasar, pero sí meditarlo bien, ¿no? Claro, darnos ese permiso, porque parece que es que no tenemos permiso a callar, como que el silencio fuese una cosa, una mala práctica, no estás seguro, ¿no? Con toda yo creo que eso es de lo que más disfruto cuando escucho debates filosóficos y hay personas, bueno, que realmente han hecho su proceso, ¿no? Y muchas veces responden esta parte la tengo que pensar mejor. Y lo dejan y le ponen, no es que se queda, le pones un clip y dices, mira, me lo llevo, lo reflexiono y luego lo converso y tengo algo realmente, ¿cómo lo diría? Es como destilar, ¿no? Y me quedo con realmente lo importante, ¿no? Y es lo que, normalmente eso que es realmente importante es súper cortito, no son esas parrafadas enormes. Yo a veces comento, muy poquito comento por internet, pero si veo alguna cosa donde creo que puedo aportar otra visión,
Normalmente pongo 2 líneas donde, bueno, intento como si hay un debate, pues otra perspectiva, ¿no? 2 líneas, 3 líneas como mucho. Bueno, hay personas, la parrafada que muchas personas responden, no, necesito decirte y necesito convencerte o necesito decirte, sobre todo de una manera muy educada, incluso muchas veces rimbombante, ¿no? Decirte que eres un idiota. Es lo que realmente esa parrafada muchas veces quiere decir, ¿no? Cuando me lo he llevado a casa, a la vuelta son 2, 3 líneas, que era lo que teníamos que decir. Entonces, eso, yo creo que con esa idea podemos ir cerrando un poco el debate de manera de no pasarnos mucho de tiempo. Les invito a practicar a hacer esta práctica. Quería solamente tomar un minuto para mostrarles las próximas actividades que vienen esta semana, porque como son muchas, puede ser que nos lo perdamos. Como les decía, tenemos el 16 de mayo el webinar sobre preconcepciones, las preconcepciones aplicadas, ¿no? A un tema, lo voy a dictar yo, y es aplicado pues a un tema de actualidad, ¿no? Entender las preconcepciones aplicadas a un tema de actualidad, y luego tenemos la reunión de estudio, donde a las personas que participen yo les voy a proveer de un material teórico, digamos extractos de los discursos de Epicteto, donde podemos entender y estudiar y luego conversar lo que hemos estudiado, y también con un poco de información. A veces cuesta un poco entrar en los textos originales, por eso suelo hacer primero el webinar o una clase anterior, una charla, y luego hacer la reunión de estudio. Esta va a tener lugar el 30 de mayo. ¿A qué hora es? Va a ser a las 7 de la tarde, va a ser vía Zoom. Las 2. A las 7, exacto. Durará 1 hora y media, de manera que a las 8:30 ya estemos para ir a cenar y ya está. Ambas a las 7. Déjamelo hablar a Eliseo, que tenía ganas de decir algo y quería escucharle. ¿Cómo? Eliseo. Ah, está por aquí Eliseo. Es que no lo veo como... Ah, perfecto. Mira, es que hay más personas. Perdona, Eliseo, si quieres hacer una intervención, no te había visto. Pues, primero, qué buen tema para trabajar la autodisciplina. Excelente. Y segundo, que a pesar de que tengo mucho que decir, para comenzar a trabajarla, mejor no digo nada. Ah, es mejor empezar aplicándola, ¿no? El silencio. Gracias, Eliseo, por tu comentario. No sé si alguien más tiene algún comentario. Aquí solo me salían 3 personas, no sabía que había más gente conectada. Muchas gracias. Perfecto. Solo entonces, antes de irnos, comentarles que la semana estoica no va a ser esta semana, sino la última semana de mayo, y es un ejercicio fantástico para introducirse en el mundo del estoicismo, y como dice allí, descubrir qué es ser estoico viviéndolo, ¿no? Vivir como un estoico y hacer las reflexiones estoicas que haría un estoico durante la semana. El valor agregado que le añade a esto la Stoa Madrid es poder tener al final del día un pequeño espacio de conversación donde yo un poco genero este espacio donde podamos comentar como grupo. Suelo crear grupos pequeñitos, podamos comentar como grupo cómo ha ido la práctica durante el día, qué nos hemos encontrado, y bueno, dudas que pudieran surgir, yo intento un poco ayudar a orientar y a resolver. Así que si quieren participar en esta actividad, me envían un correo, allí del correo que aparece en pantalla. Una pregunta, Kelly. ¿Por qué se hace en esta fecha? ¿Por algo en especial que coincide con algo? No, de hecho, la Stoic Week, la original, se hace en octubre. Eso te iba a decir. Eso. Los materiales que estoy usando, con permiso, por supuesto, de la organización de Modern Stoicism, son los materiales de la última Stoic Week, que fue en 2019, octubre de 2019. La próxima será en octubre de 2020, si Dios quiere y todo sale bien, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo con esto es un poco reutilizar este material para generar más espacios donde la gente lo haga, porque este material ya no está disponible en la web. Entonces, he pedido permiso para poder hacerlo y un poco rehacer de vez en cuando. Yo creo que cada 2 meses o así lanzaré una semana estoica, porque bueno, es una dedicación importante. Al final son media hora, 45 minutos todos los días de esa semana, donde yo me reúno con los participantes y hacemos un poco este ejercicio de poner en conjunto las reflexiones del día, ¿no? Entonces, bueno, les invito muchísimo a participar en todas las actividades, y bueno, en el blog tienen toda la información de cómo acceder, de qué se trata y todo. Así que nada, no les quito más tiempo. Adelante con la semana de la autodisciplina, y muchísimas gracias por participar. Un beso. Muchas gracias. Chao.